Nuestra sociedad es una sociedad que practica el aborto. Es una sociedad que rinde culto a la muerte. Hemos asumido la práctica del aborto. Occidente la ha asumido. Y no es que el aborto sea un problema actual, exclusivamente actual. El aborto es tan viejo como la humanidad. Y siempre la eliminación del embrión en el vientre de la madre ha sido algo presente en las culturas, indeseable, pero que ha estado ahí. Porque cada cultura ha tenido sus propias convicciones morales para hacerlo, para llevarlo a la práctica. El aborto ha sido como una herida abierta en la conciencia de los pueblos. Muchas veces se ha tolerado, se ha ocultado, pero siempre ha estado más o menos ahí. Sin embargo, en nuestro tiempo, después de la revolución sexual de Occidente, el aborto se ha convertido en una práctica habitual, común, sobre todo bajo la excusa de que habría que eliminar a aquellos que no merecen nacer, aquellos que pueden presentar anomalías génicas, aquellos que pueden tener alguna trisomía, como el síndrome de Down. Esas personas que no tienen derecho a la vida, hoy es lícito, es legal eliminarlas antes de nacer. El claustro materno se ha convertido hoy en el lugar más inseguro del mundo. Desde el secreto y el anonimato se ha pasado a la publicidad comercial. En una sociedad liberal que aspira a ser avanzada y que barniza el aborto con una capa de progresismo jurídico. La gran paradoja de esta sociedad abortiva es que mientras se lucha contra la tortura y la pena de muerte, a la vez, al mismo tiempo, se amplían los supuestos para poder abortar a criaturas inocentes antes de su nacimiento. De ahí que este tema sea importante para nosotros, queridos hermanos, hoy. Este tema es importante para la sensibilidad cristiana, porque resulta imposible en la actualidad mirar esta práctica desde una perspectiva acomodaticia, distante, fría, porque el problema nos afecta a todos, simplemente porque somos seres humanos, no ya porque somos cristianos, es que también somos seres humanos, y como dijera el famoso poeta latino Terencio, hombre soy y ninguna cosa humana me es ajena. El aborto es y seguirá siendo una grave disyuntiva capaz de remover los valores fundamentales del alma humana. Y desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva cristiana, se trata de algo indeseable que en ocasiones se presenta, sobre todo en esta cultura de la posverdad, con tonalidades liberadoras, pero que en el fondo lleva casi siempre un equipaje amargo, un equipaje de angustia, de opresión, de injusticia y de soledad. Los estudios sociológicos confirman que el número de abortos tiende a aumentar en aquellos países donde su práctica ha sido liberalizada. Por ejemplo, en mi país, en España, cada día mueren por aborto 300 niños,
lo que supone 120.000 niños al año, niños y niñas. El aumento de abortos no solo ha aumentado desde que está liberalizado, despenalizado, sino que se ha convertido sobre todo en un fenómeno adolescente. Quienes más abortan son las muchachas adolescentes. Según estadísticas del Ministerio de Sanidad en España, en el año 1995 hubo 49.367 abortos. En el año 2000 esta cifra subió a 63.756. 5 años después a 91.664. Y en el 2010, que es cuando se despenalizó el aborto, subió a 113.031 abortos. Teniendo en cuenta esta tendencia ascendente, hoy es posible clasificar a la sociedad española de abortista. España es un país abortista. Y entre los factores que han contribuido a este carácter de Occidente, no solo de España, en Europa también en muchos países está, y en los Estados Unidos, y en Canadá, y en Latinoamérica está llegando también con fuerza a muchos países. Entre esos factores que contribuyen a la práctica, a la extensión, al aumento del aborto, está, en primer lugar, el progreso de la medicina. El progreso de las técnicas quirúrgicas abortivas, que han disminuido el riesgo de las operaciones quirúrgicas. En segundo lugar, la creciente permisividad y la aceptación social. En tercer lugar, los fallos en los métodos de control de la natalidad, que inducen como último recurso a la práctica del aborto. Luego influye el excesivo crecimiento demográfico, capaz de hacer que determinados gobiernos promuevan las prácticas abortivas con el fin de controlar la población. Ahora necesitamos más varones que mujeres, o al revés. El miedo, como decíamos antes, a los embarazos con defectos físicos o psíquicos difícilmente detectables, pero que después del diagnóstico prenatal pueden evidenciarse. También está la emancipación de la mujer en el mundo laboral, las motivaciones personales, el hecho de la infravaloración del feto o del embrión como no ser humano, como todavía no humano, así como otras múltiples situaciones de injusticia social, de pobreza, de deficiencias en la educación, en la cultura, carencia de vivienda adecuada, trabajo, etc. De manera habitual, el aborto se define como la interrupción del embarazo cuando el feto no es todavía viable. Fijaos en la hipocresía de las palabras. Interrupción del embarazo. ¿Se puede interrumpir el embarazo? Interrumpir significa algo que deja de ser, pero luego puede seguir siendo. Interrumpimos la luz con un interruptor de la luz, de la corriente. Es algo que luego puede proseguir, pero el aborto es irreversible. Si interrumpes el aborto, matas a alguien para siempre. No es algo que después se pueda volver a realizar. Esta viabilidad fetal, según algunas sociedades, se alcanzaría a los 7 meses de la gestación. Por tanto, esta definición de lo que es el aborto ha sido muy criticada también por el concepto de viable. ¿Qué significa viable? Viable le quita importancia moral al acto abortivo.
Viable es que puede sobrevivir por sí solo. Hablar de feto viable o no viable puede resultar discriminatorio, pues que no hace justicia a la realidad del embrión ni a su proceso de desarrollo. Y en este sentido se han señalado expresiones como suavizar las leyes del aborto. Son expresiones equívocas en sí mismas. ¿Cómo se suaviza? Se pretende quitarle gravedad. Incluso a veces se hace pasar el aborto casi como si fuera un acto humanitario. Abortar casi es hacer un bien a alguien. De manera que algunos estudiosos de la bioética han propuesto otra definición más real de lo que es el aborto. Por ejemplo, el doctor Blázquez dice: el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción, sea vaciando expresamente la matriz, sea impidiendo la anidación natural del óvulo femenino fecundado por el espermatozoide masculino. ¿Cuáles serían los tipos de abortos? Una aproximación, una clasificación del aborto según la causa o en función por lo que se produce. Bueno, en primer lugar se habla de aborto espontáneo o natural cuando no es originado por la acción humana, sino que es debido a la propia naturaleza. Por ejemplo, generalmente al mal estado del embrión. El número de embriones o fetos que se malogran de esta manera, de esta forma, suele ser muy elevado. El 80% de tales abortos naturales ocurre antes de la anidación, es decir, antes de que el embrión se implante en el útero, mientras que el 20% restante ocurre después de la anidación. El aborto espontáneo es una forma natural de contribuir a la selección de los individuos más sanos. Ya la propia naturaleza realiza este mecanismo. El otro tipo de aborto, que es al que nos vamos a referir, es el provocado, el intencionado, el aborto que comete el ser humano. Es el que se realiza de manera consciente y con clara intención de acabar con la vida del no nato, del que todavía no ha nacido. Desde el punto de vista jurídico, se le considera legal cuando la ley lo permite y criminal si es que la ley lo prohíbe. Pero además, según sean las razones o los argumentos que se ofrecen para llevarlo a cabo, tanto desde la perspectiva jurídica como médica y ética, habitualmente se reconocen hasta 4 tipos de aborto provocado, que serían el aborto terapéutico, el eugenésico, el criminológico y el psicosocial. Vamos a ver cada uno de ellos. El aborto terapéutico se denomina así a la interrupción del embarazo, al aborto, que, según se dice, podría poner en peligro la vida de la madre. Antiguamente, este aborto se recomendaba a aquellas mujeres embarazadas que padecían tuberculosis pulmonar o que padecían graves cardiopatías. No les funcionaba bien el corazón. Sin embargo, hoy, como consecuencia de los avances de la medicina, esta situación ha quedado ya prácticamente superada. Mujeres embarazadas con estas mismas enfermedades pueden dar a luz perfectamente a sus hijos, gracias a los avances médicos. Un ejemplo lo sigue constituyendo el embarazo ectópico, es decir, cuando el embrión, en vez de desarrollarse donde suele desarrollarse, en el útero, en la cavidad uterina, lo hace fuera de la cavidad uterina. Lo hace en el abdomen, en las trompas o en el propio ovario.
De todas formas, actualmente es poco frecuente, porque incluso aunque sea así, ya no está en peligro la vida de la madre. Y por tanto, su significado se ha ampliado también a la mujer con repercusiones psicológicas. Se pretende sugerir que mediante el aborto terapéutico se cura alguna enfermedad de la madre. Fíjense, la paradoja. Abortar cura, matar sana. En realidad, el aborto jamás cura nada. El aborto provocado no es terapia de nada. No es frecuente que la vida de la mujer corra grave peligro como consecuencia de su embarazo, porque con los adelantos de hoy cada vez es más difícil que se plantee esta colisión entre la vida de la madre y la vida del hijo. En realidad es al revés. Hay más ocasiones de peligro de muerte para una madre como consecuencia de un aborto provocado que como consecuencia de su embarazo, que se la deje dar a luz a su hijo. Peligro para la salud psíquica de la madre. Todo embarazo no deseado supone, lógicamente, una perturbación emocional de la mujer, de la madre, como ocurre con cualquier disgusto serio de la vida. Pero de ahí a suponer que venga a producirse un grave peligro para su salud psíquica, va un abismo. Hablar en general de salud psíquica es tan vago e inconcreto que puede no significar científicamente nada. Hasta ahora no se ha demostrado que ningún tipo de enfermedad mental se pueda curar mediante un aborto, porque es prácticamente imposible esta clase de demostraciones, como es igualmente imposible demostrar que el aborto sea más perjudicial para la salud psíquica de la madre que dejar que el hijo nazca. La experiencia demuestra que muchos embarazos no deseados, no queridos, se transforman, si se deja nacer a la criatura, en gozosas maternidades deseadas. El rechazo del embrión desaparece en muchas ocasiones cuando la mamá ve llorar a su hijo por primera vez o lo ve agarrarse con ansia a su pecho para mamar, para buscar alimento. Ahí desaparecen muchos problemas psicológicos. En segundo lugar tenemos el aborto eugénico o eugenésico, que es el que se plantea cuando existen evidencias reales de que el embrión o el feto sufre malformaciones o sufre anomalías congénitas. Esta causa de aborto es quizás una de las más dramáticas, ya que plantea, por lo general, serios conflictos de valores entre la inviolabilidad de la vida humana y la interrupción de una existencia disminuida. La denominación de aborto eugenésico tampoco es apropiada, ya que por medio de ese tipo de aborto no se consigue mejorar los factores hereditarios de la especie humana. Es erróneo llamarle así. A veces se dice, bueno, ¿y no es mejor evitar que nazca un niño que está llamado a llevar una vida disminuida, una vida pobre, una vida que va a generar mucho sufrimiento tanto a él como a sus familiares? ¿No es mejor abortarlo? El pensar así puede conducir a la aberración de suponer que dar muerte a un ser humano en determinadas circunstancias es hacerle un favor. La muerte como remedio va directamente contra el sentido común. Muchas personas aquejadas
de graves taras físicas que según la ley española, por ejemplo, podrían haber sido eliminadas impunemente antes de nacer, han prestado y prestan servicios relevantes a la sociedad, incluso a veces espectaculares, servicios a la comunidad humana. La experiencia de millares de minusválidos psíquicos nos enseña que ellos son muy a menudo felices miembros de sus familias y unos decisivos factores de cohesión familiar y de amor mutuo. Padres y madres que estaban al borde del divorcio, precisamente por el embarazo, cuando han visto nacer a su hijo con trisomía de Down, o síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21, y han visto cómo ese niño los amaba y cómo ese niño se comportaba, esos padres se han unido más y no se han separado. Dios nos habla a veces por caminos tortuosos. Además, al aceptar esta clase de aborto eugenésico, se está admitiendo una cosa. Se está admitiendo que todos no somos iguales ante la ley, sino que hay unas vidas que son más valiosas que otras. Unas que merecen cuidado y atención y otras que se pueden eliminar. Otras vidas de las que se puede prescindir. Pero toda vida es digna. Y su valor, el valor de la vida humana, no depende de la capacidad intelectual. No depende de la manera de sentir. No depende de la manera de expresarse. España legalizó, como digo, el aborto en el 2010. ¿Saben ustedes en el 2010 cuántos niños con síndrome de Down nacían? Cada 670 partos nacía un síndrome de Down. Hoy, actualmente, nace un síndrome de Down cada 1.300 partos. ¿Qué significa eso? Que se aborta por motivos eugenésicos. La proporción de padres que abortan a sus hijos después del diagnóstico prenatal, que es cuando el médico hace un análisis de la mujer embarazada y dice, probablemente usted lleva un síndrome de Down. Pues la proporción de padres y madres que cuando les dicen eso abortan es del 95,7%. En la época de la posverdad. Esto que demuestra que la vida humana se concibe como un bien instrumental. Somos un objeto. En tercer lugar tendremos el aborto criminológico. Se habla de este tipo de aborto cuando el embarazo ha sido consecuencia de una acción violenta, de una acción delictiva, como puede ser la violación o el incesto. Parece que en tales situaciones el riesgo de que se produzca una concepción es solo del 1%. 1%, realmente es poco. También en estos casos, el dilema ético que se establece es entre eliminar a un embrión que, aunque sea inocente, no se quiere, no se desea, puesto que no ha sido fruto del amor, sino de la violencia, o la otra opción sería proseguir la gestación hasta el parto y quedárselo o donarlo después de la adopción. A este aborto se le llama también aborto ético, porque se quiere transmitir la sensación de que se remedia un acto de salvajismo, de violencia, como es la violación,
con otro acto de salvajismo, como es la eliminación del embrión. Aunque en realidad el aborto no remedia nada, ya que, aunque se aborte, la violación no puede dejar de haber existido. El mal está hecho y el hijo, fruto de la violación, es completamente inocente. Él no es el culpable. El abortar por causa de violación no tiene nada que ver con la ética, porque no es una actitud ética el tratar de compensar una injusticia con otra injusticia. No podemos resolver la maldad de una violación con la maldad de matar a una criatura inocente. Y, en cuarto lugar, tenemos el aborto psicosocial, aquel que se practica cuando el embrión no se acepta por motivos psicológicos o por motivos de carácter social. Y aquí las razones pues, pueden ser muchas. Problemas psíquicos de la mujer, una economía precaria, la vivienda, un elevado número de hijos, mujeres solteras que no desean enfrentarse al rechazo social o relaciones extramatrimoniales que se pretenden ocultar, etc. Este es sin duda el tipo de aborto que más se practica. Es el tipo de aborto que los médicos firman sin ningún problema, los médicos abortistas en todo el mundo. Y en algunas sociedades casi este tipo de aborto se practica como un método anticonceptivo más. En ocasiones, las causas aducidas para llevarlo a la práctica son tan poco relevantes desde el punto de vista ético que dejan entrever ese menosprecio social hacia la vida del embrión. Bien, eso es un poco el panorama que tenemos en la actualidad. Pero ¿qué pasa con la Biblia? ¿Habla la Biblia del aborto? ¿Cómo se comportaban los pueblos de la Biblia, el hombre del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y la mujer en cuanto a este tema? Lo cierto es que en las Sagradas Escrituras no existe ningún versículo que de manera evidente y clara prohíba la práctica del aborto. En los 10 mandamientos no hay ninguno que diga no abortarás. Se dice no matarás, pero no exactamente no abortarás. El quinto mandamiento del Decálogo, Éxodo 20:13, dice no matarás, pero expresamente no se está refiriendo en concreto al aborto. La mayor parte de los comentaristas del Antiguo Testamento coinciden en que el asunto del aborto no entra dentro de las provisiones de este quinto mandamiento. Pero hay que deducir de este silencio del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en cuanto al tema exacto del aborto, que la Escritura bíblica aprueba su práctica. ¿Hay que deducir del silencio bíblico que la Biblia aprueba la práctica del aborto? Nada más lejos de la realidad. Este único pasaje, es Éxodo 21, 22 al 23, ahí podemos leer como si en una riña y se hiere accidentalmente a una mujer embarazada y esta mujer aborta, hay que pagar, el marido exige un precio por ese prejuicio y el juez determina que habría que pagar una cantidad. Pero si realmente la mujer muere, pues entonces es la ley del talión, vida por vida, muerte por muerte. De eso es de lo que se está hablando aquí. Estos dos versículos han hecho correr mucha tinta entre los teólogos, sobre todo entre aquellos que pretenden buscar una justificación del aborto, pero también entre los que pretenden todo lo contrario. Los primeros se fijan en una pequeña multa impuesta al hombre durante esa pelea para decir que Dios no considera al feto como vida humana, porque solo impone una multa y que por tanto abortar no es un crimen ni un pecado, dicen algunos. Por otro lado, los otros teólogos argumentan que el aborto al que se refiere este versículo 22 no causa la muerte del feto porque éste ya se considera viable y podría sobrevivir. Lo cierto
es que el contexto en el que se desarrolla este pasaje es el contexto propio de la ley hebrea, el contexto de la ley sobre los actos de violencia. Y lo que se prohíbe expresamente aquí es el homicidio. Se está hablando del homicidio, es decir, de la muerte de una persona adulta. El hecho de que quien causa negligentemente un aborto accidental sea obligado a pagar una multa indica que el acto se considera un daño, efectivamente, y una pérdida para la mujer embarazada y para su marido. Sin embargo, la muerte del feto no era considerada como un homicidio dentro del pueblo de Israel. La pérdida del nonato no era tan grave como la pérdida de la mujer. El hebreo consideraba que la vida de la madre tenía preeminencia sobre la vida del embrión. Solo cuando la mujer moría había que aplicar la ley del tarión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Lo demás quizá es forzar demasiado el texto. No obstante, dicho esto, sería un gran error concluir de este silencio del Antiguo Testamento sobre el aborto que la Biblia aprueba o legitima de alguna manera el tipo de práctica abortiva. Si alguna cosa resulta evidente a lo largo de toda la Escritura es que la vida se considera siempre como un bien supremo, mientras que la muerte es el peor de los males. Los niños en la Biblia son contemplados siempre como una bendición y nunca como un problema, nunca como un inconveniente. Los niños son un don del cielo y jamás se ven como una maldición. Dios es el Padre eterno que conoce a cada criatura personalmente, que puede entablar con cada uno de nosotros una relación íntima, incluso antes de nacer, incluso en el propio vientre materno, y tenemos muchas citas en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, porque todos esos textos de alguna manera reconocen personalidad al embrión. El pueblo de Israel consideraba la vida como algo extraordinariamente valioso. Por eso también se veía la esterilidad como una vergüenza, como una afrenta para la mujer, y hasta casi se consideraba como un castigo divino, la mujer que no podía tener hijos. Es difícil creer que en un pueblo así, en un pueblo con estas convicciones morales, la práctica del aborto encontrara algún tipo de cobijo. En la Biblia no se habla del aborto porque no había por qué hablar de algo que nadie practicaba. Los hebreos no practicaban el aborto. De ahí que el silencio del Antiguo Testamento sugiera, sobre todo, que este asunto no constituía ningún problema para el pueblo elegido. No era necesario legislar o dictar normas acerca de una práctica inexistente, algo que no existía. Ni el aborto, ni el infanticidio, matar después del nacimiento, se contempla en la ley mosaica, debido al enorme respeto que siempre sintieron los hebreos hacia la paternidad, hacia la maternidad y hacia los hijos, hacia la descendencia. El Nuevo Testamento, ante el aborto y el infanticidio, sigue la misma tónica que el Antiguo. La doctrina cristiana novotestamentaria continúa con la centralidad de la vida. Jesús dirá repetidamente que el motivo de su venida es que los seres humanos tengamos vida y vida en abundancia. Sin embargo, esta vida en principio no es física. Sobre todo no es la vida de la carne, sino la vida espiritual. El espíritu es el que da vida, dice Juan. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el Nuevo Testamento notamos una cierta evolución en el sentido de que ya no se centra la esperanza del creyente solo en una vida terrenal, longeva y con muchos hijos,
aquello de la aljaba, los hijos son como saetas en manos del valiente, sino que en el Nuevo Testamento se aspira sobre todo al perdón de los pecados y a la reconciliación con Dios. El hecho de no tener hijos deja poco a poco de ser una maldición. En el Nuevo Testamento ahí sí que se ve una cierta variación. Incluso el propio Señor Jesús parece reconocer a aquellas personas que se abstienen de lo sexual por causa del reino de los cielos. Este texto de Mateo 19:12 lo expresa así. Y el apóstol Pablo admite que casarse es bueno, pero también lo es quedarse soltero, como hizo él mismo. Primera de Corintios 7, del 7 a 9. No obstante, a pesar de esa ligera transformación en cuanto a la concepción de la sexualidad, la vida familiar y los hijos, sería una equivocación suponer que la enseñanza del Nuevo Testamento es contraria a la visión que tenían los israelitas sobre el aborto. Es la misma. Ante un mundo pagano que aceptaba y practicaba habitualmente el aborto y el infanticidio, como eran los romanos, como eran los griegos, los primeros cristianos, ¿qué hacen? Se declaran abiertamente partidarios de la vida y asumen una actitud de respeto hacia los seres no nacidos y hacia los bebés. Según el derecho romano, en cambio, el padre tenía absoluta autoridad sobre sus hijos. No solo podía, si así lo deseaba, destruir al embrión dentro del vientre de su madre, sino también matar al hijo recién nacido si no le gustaba, si era del sexo que él no esperaba o si creía que tenía alguna malformación. De alguna manera, para los griegos, todos los individuos estaban subordinados al bienestar de la sociedad por encima del individuo, por lo que los griegos aceptaban legalmente el aborto y el infanticidio como un método de regular la población. Por tanto, ni el derecho romano ni la filosofía griega reconocían que cada individuo es una persona portadora de una dignidad inalienable. Es verdad que algunos paganos ponían reparos al aborto. Es verdad que algunos médicos, sobre todo cuando el aborto se realizaba por vanidad femenina, que también ocurría en aquellas sociedades del mundo antiguo, pues estaban en contra del aborto. Y en este sentido habría que incluir el rechazo del aborto que aparece en el juramento hipocrático. Hipócrates, el padre de la medicina, uno de los primeros médicos, pues estaba en contra de esta práctica, porque él decía que los médicos están para curar, para sanar, nunca para matar. El Nuevo Testamento vuelve a prohibir esta acción de matar, porque los homicidios contaminan el alma humana, igual que los malos pensamientos, y por tanto ofenden a Dios y todo aquello malo que sale del corazón humano. Jesús recuerda de nuevo los mandamientos de la ley de Dios, empezando por el de no matar. Mateo 19, 18, 19. Y el evangelista Mateo se refiere al infanticidio cometido por Herodes y lo plantea como un ejemplo negativo al relacionarlo con la profecía de Jeremías. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La predicación de Jesús va a insistir también en que el reino de Dios pertenece a los niños, que para entrar en él hay que hacerse como un niño, que los misterios ocultos a los sabios son revelados a los niños y que de la boca de los bebés, de los niños que maman, salen las mejores alabanzas, que son aquellas que agradan a Dios. Los discípulos del Maestro se acostumbran a oír de labios de él: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40.
que incluso hasta los cabellos y los pajarillos están contados por el Padre Celestial. Ahora bien, si tan meticulosa es la providencia divina, ¿cómo no se va a preocupar también del embrión que se está formando en el vientre de la madre? ¿Cómo es posible que el aborto no constituya una clara defensa para el creador de la vida? Esta fue sin duda la mentalidad y la convicción de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. No obstante, en muchas ocasiones, cuando peligraba la vida de la madre durante un parto, los judíos tenían un dicho, la Mishnah. La Mishnah es el texto básico del Talmud que representa la tradición oral proveniente de los tiempos anteriores al cristianismo. Hay un pasaje que dice, si una mujer se halla en unos dolores de parto muy fuertes, se puede cortar al niño dentro de su seno y se lo extrae miembro a miembro, porque la vida de la madre tiene prioridad. Pero si la mayor parte del niño ha nacido ya, no se le puede cortar, ya que no se quita una vida por causa de otra. Esto no está en la Biblia, ya digo, está en la Mishnah, pero era la tradición de los judíos. Es decir, si el niño no había nacido y durante el parto estaba en peligro la vida de la madre o la del hijo, había que elegir la vida de la madre, salvar a la madre. Pero si el niño ya había medio nacido, ya había salido y era viable, entonces la vida del hijo tenía prioridad. Esta era la norma que desarrollaron los pueblos hebreos. Se trata efectivamente de lo que hoy se conoce como un aborto terapéutico, para salvar a la madre gestante en caso de complicación. En el pueblo hebreo, la vida de la madre siempre tiene prioridad sobre la del feto, cuando éste no hubiera nacido aún. ¿Qué dicen los primeros padres de la Iglesia sobre el aborto? Filón de Alejandría, judío contemporáneo de Jesús, se declara abiertamente contrario a la práctica del infanticidio y del aborto provocado. Josefo, que vivió después de Filón, escribió, la ley ordena educar a todos los niños y prohíbe que la mujer se provoque un aborto. Una mujer culpable de este delito es una infanticida porque destruye un alma y disminuye la raza. Finalmente, Tertuliano, un abogado convertido al cristianismo en el siglo II después de Cristo, en su defensa de los cristianos frente a la falsa acusación, se decía que practicaban sacrificios humanos, pues habla de las costumbres abortivas, diciendo que eran un homicidio, y dice, para nosotros, ya que el homicidio está prohibido, no nos es siquiera lícito acabar con un feto dentro del útero. Impedir que nazca es una aceleración del homicidio y no hay diferencia entre acabar una vida de alguien que ya ha nacido o de alguien que va a nacer, porque también este último es un hombre. La cristiandad siempre fue contraria al aborto y son numerosos los autores como Clemente de Alejandría, Juan Crisóstomo, Jerónimo y Agustín, entre otros, que consideran que el aborto es un grave pecado y así lo manifiestan expresamente en sus escritos. La Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, también va a mantener este mismo planteamiento durante siglos. Su doctrina fue siempre la misma, promover la defensa de la vida por encima de cualquier otro valor, económico, psicológico, sanitario. Y en el mundo protestante, la verdad es que el problema del aborto al principio fue poco tratado. Los grandes reformadores tocaron muy raramente este asunto en sus enseñanzas morales. En los comentarios de Martín Lutero, en sus diferentes comentarios a libros bíblicos, puede decirse que Lutero respetaba el orden natural establecido por el Creador y que veía en la fecundación un acontecimiento único y exclusivo de la mano de Dios. Pero algunos han señalado que la doctrina luterana de la justificación por medio de la fe tendía a quitarle importancia a las buenas obras.
Por lo tanto, tal doctrina se oponía a lo que enseña la tradición católica. Evidentemente esto lo dijeron los católicos, y alguno dijo, bueno, Lutero, en base a esta doctrina, quizá no veía el aborto como un acto inmoral. Sin embargo, Lutero nunca habló del aborto. Lutero nunca dijo nada. Tales interpretaciones son arriesgadas y especulativas, ya que en realidad no encontramos en ninguna de las obras de Lutero que él se manifestara abiertamente sobre la moralidad del aborto. Por tanto, todo lo que digamos al respecto es especular. Juan Calvino es ya representante de la segunda generación de la Reforma, y ese sí que habló expresamente del aborto. Al referirse al relato bíblico de Onán, condenó de manera clara la interrupción del acto conyugal, así como el aborto, y escribió: si una mujer expulsa al feto del útero por medio de medicamentos, comete un crimen considerado inexpiable con razón. O sea que Calvino está claramente en contra del aborto. En pleno siglo XX, el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, que fue en el año 1945 condenado a la horca por haberse opuesto al nazismo de Hitler, escribe: matar al embrión en el seno de la madre significa violar el derecho que Dios otorga a la vida en gestación. La discusión de saber si se trata ya de un ser humano no hace más que camuflar este simple hecho. Dios ha querido crear un hombre a quien le ha sido impedido intencionalmente el nacer. Esto no es más que un asesinato. Karl Barth dice: quien destruye una vida en germen mata a un ser humano y tiene el atrevimiento, cosa monstruosa, de disponer a su arbitrio de la vida y de la muerte del prójimo, de tomar una vida y destruirla como si le perteneciera más que la suya propia. Olvida que Dios es el único dueño porque Él fue quien la otorgó. Ahora bien, ¿qué dice hoy la ciencia sobre el aborto? ¿Qué dice la biología? Hoy sabemos que la vida empieza en el instante de la concepción, de la fecundación. Es la fusión de dos genomas, de dos ADNs diferentes. El ADN del padre, que está en el núcleo del espermatozoide, y el ADN de la madre, que está en el núcleo del óvulo. 23 cromosomas del padre más 23 cromosomas de la madre dan un total de 46 cromosomas, que son los que lleva el cigoto. El hijo tiene su propio ADN diferente al de sus padres desde el momento de la fecundación. Tiene una identidad propia. La justicia hoy reconoce la identidad del ADN o la huella genética en casos que pretenden determinar la paternidad biológica, o a veces para determinar una violación, quién ha sido el violador, si es el padre o no, o un incesto, o en casos de diversos crímenes. Hoy la justicia acepta todo esto para determinar quién ha sido la persona. Sin embargo, ¿qué ocurre con el aborto? Esa huella personalísima se pretende ignorar por completo. La célula huevo o el cigoto posee ya autonomía desde el punto de vista genético, aunque dependa del útero materno para su nutrición, para su excreción, para su desarrollo, pero él tiene ya sus propios genes. Lo único que se añade es nutrición. Evidentemente, sin la madre, el embrión no puede vivir. Igual que durante los primeros años, si no hay un adulto que le ayuda, sea la madre o sea el padre o sea el abuelo o la abuela, esa criatura no puede vivir por sí sola. En este caso, es obligación de los padres cuidar de esa vida, pero en el otro se les permite abortarla. El desarrollo del embrión es continuo, según dice la ciencia hoy, aunque la medicina de manera convencional suele distinguir fases para estudiarlas, de los gametos a la formación del cigoto, de la aparición del cigoto a su anidación en el útero, de la anidación del embrión pues
al parto, al momento en que nace. En ningún momento puede decirse, en esta fase no hay vida humana, en esta fase sí hay vida humana. Es un continuo, es algo progresivo. El ser humano no se define por su capacidad para conectarse con el medio. No tenemos categorías de vida humana en función de la capacidad intelectual, de la capacidad de comunicarse o razonar, o sentir, o expresar sentimientos. Si la medicina declara muerto a alguien que carece de actividad cerebral, ¿podría decirse lo mismo del embrión que aún no tiene dicha capacidad cerebral? La diferencia está en la irreversibilidad del proceso. En la muerte encefálica hay un cerebro que se ha dañado de manera irreversible, mientras que en el embrión es un proceso que avanza, es un proceso con futuro, lo tiene todo por delante si nadie se lo impide o lo detiene. La mayoría de los cristianos cree que el embrión humano, al haber sido creado a imagen de Dios, disfruta de una naturaleza espiritual que está por encima de la naturaleza física o corporal. El embrión es un ser humano en el momento de la concepción y por tanto es necesario respetar su vida porque Cristo también murió por él. Desde una cosmovisión evolucionista, materialista, ¿por qué debería tener el embrión humano una posición privilegiada con respecto a los embriones de los demás animales? Se preguntan algunos. Las diferencias entre humanos y animales fundamentalmente derivan de Génesis. Somos imagen de Dios. Los seres humanos somos imágenes de Dios, no así los animales. Julián Marías, el gran filósofo español, decía: con frecuencia se afirma la licitud del aborto cuando se juzga que probablemente el que va a nacer o el que iba a nacer sería anormal física o psíquicamente. Pero esto implica que el que es anormal no debe vivir, ya que esa condición no es probable sino segura. Y habría que extender la misma norma al que llega a ser anormal por accidente, enfermedad o vejez. Se habla del aborto en los casos límite, cuando el embarazo no deseado se produce, como hemos dicho, por una violación, ya lo hemos visto. Pero la mujer que concibe en esas circunstancias, evidentemente no ha podido elegir, se la ha forzado y ella puede que no desee el embrión. Y es lógico que sienta aversión hacia su agresor y que se niegue a tener el hijo. Pero a veces se dice el aborto es un mal menor en un mundo de pecado y de violencia. No obstante, hay otra posibilidad. ¿Y si la madre decide libremente engendrarlo y darlo a luz? Es evidente que la víctima de una violación tiene poderosas razones para rebelarse, pero el bebé no es el agresor. El bebé es inocente y es un ser humano que tiene derecho a la vida. Él no ha pedido a nadie que lo hagan. ¿Hasta qué punto eliminar al feto es solo evadir el problema y no eliminarlo? Desde la ética cristiana del amor al prójimo, hay que ver todas estas situaciones con una luz nueva. La Biblia enseña que hasta las experiencias más amargas de esta vida pueden convertirse en una bendición. Para aquellos que a Dios aman, todas las cosas, todas, son susceptibles de ayudar a bien, escribe Pablo en Romanos 8. La fe del cristiano es capaz de convertir en victoria hasta las propias tragedias. Los primeros cristianos supieron ser coherentes con su fe, su defensa de la vida, su oposición al aborto, al suicidio, a la eutanasia, al infanticidio, a la tortura. En la actualidad, hermanos, todo esto nos debería hacer reflexionar a nosotros,
para que sigamos defendiendo la vida en todas las situaciones. Porque estar contra la muerte de criaturas inocentes es también ayudar a las mujeres embarazadas que pasan por esa situación. Estar contra el aborto es también promover una mejor educación sexual de los niños. Es multiplicar los centros de ayuda psicológica, espiritual, jurídica y económica para esas mujeres que atraviesan por esos problemas. Es facilitar la adopción de bebés. Es subvencionar a las familias que tienen niños minusválidos. Todo eso es estar también contra el aborto. Las mujeres que recurren al aborto son el fruto del fracaso de esta sociedad. No hemos sabido brindarles educación, acceso a la salud, herramientas para que se conozcan y se amen a sí mismas, para que valoren sus propias vidas y las de su hijo. No supimos salvarlas de situaciones de violencia y ahora se pretende ayudarlas matando a sus hijos. Nada bueno puede derivarse de una sociedad que elige la muerte como solución. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Lo importante no es condenar teóricamente el aborto, sino entender y difundir el Evangelio de Jesucristo para que la triste realidad del aborto deje de tener cabida en nuestras vidas. Que Dios os bendiga.